Bien, jóvenes, continuamos en esta última parte de esta clase, donde vamos a analizar con un poco más de profundidad la ecuación de estado. Bueno, os decía de que la ecuación de estado está representada con presión por volumen igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. La R que aparece en esta ecuación es conocida como la constante universal de los gases. Ahora bien, si de esta ecuación de estado despejamos R, que es la constante, ustedes notarán que va a estar en función de presión, volumen, número de moles y temperatura. Ahora, con valores en condiciones normales, decíamos, ¿no? Presión, una atmósfera, volumen 22.4 litros, número de moles, 1 mol, y la temperatura 273 grados Kelvin. Entonces, realizando esta operación, el resultado nos va a dar 0,082, ¿no? Las unidades son atmósfera, litro, mol, grado Kelvin. ¿No es cierto? Ahora bien, pero si quisiéramos expresar en este caso esta misma constante R, pero milímetros de mercurio. Entonces vamos a acudir en este caso a la relación que ya conocemos, ¿no es cierto? A ver, decimos con una atmósfera. Esto es equivalente, habíamos indicado, ¿no es cierto?, a 760 milímetros, en este caso, de mercurio, ¿no? Les reitero, fíjense, este valor siempre es a nivel del mar, ¿no es cierto?, a nivel del mar. Ahora, alguien me dirá, pero ¿por qué siempre hace énfasis indicando a nivel del mar? Es que cuando se va subiendo con respecto al nivel del mar, se va más arriba, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestra ciudad, La Paz, está más o menos a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, seguramente, fíjense, estos valores van a cambiar. Ya no es 760 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene otro valor. Pero todos estos datos las estamos tomando, les reitero, a nivel del mar, ¿no es cierto? A ver, entonces en este caso, fíjense, si tomamos en cuenta ahora la presión en milímetros de mercurio, entonces el valor de esta constante R va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. El volumen va a ser el mismo, bueno, este es mercurio, ¿no? 22.4 litros, ¿no? Dividido en este caso entre 1 mol y además multiplicado en el denominador por 273 grados Kelvin. Entonces este valor se va a obtener de la R, esta vez en unidades de milímetros de mercurio, multiplicado por litro, hablando de unidades, y dividido entre el mol, grado y Kelvin. ¿Sí? A ver, haciendo operaciones, 760 por 22.4 dividido 273. Da un valor que está más o menos por 62, 35, 36 más o menos, ¿no? Y en varios libros van a ver ustedes este valor de 62.4. ¿No es cierto? Es el valor que más se utiliza en varios problemas de la constante R. Pero donde esta vez la presión está ya en unidades de milímetros de mercurio. ¿De acuerdo? Entonces vayan tomando muy en cuenta estos valores, ¿no? De la constante R. Ahora, depende en qué casos utilizar, ¿no es cierto? Si los otros datos que vamos a tener estén, por decir, en atmósferas, y queremos aplicar esta ecuación de estado, seguramente este valor de R estará dado por 0,032. Ahora, si los datos que vamos a tener, ¿no es cierto?, están en milímetros de mercurio, entonces utilizamos, obviamente, este otro valor del 62.4. ¿De acuerdo? Pero también, fíjense, se toma en cuenta un otro valor también muy utilizado en varios problemas de gases, donde interviene la ecuación de estado, ¿no es cierto?
También diremos, a ver, en este caso de la constante R. Vamos a tomar el valor que hemos obtenido a un principio, 0,082, dijimos, atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin, ¿no? El mol en este caso grado Kelvin. Realizamos un factor de conversión, donde esta vez, fíjense, vamos a llevar atmósferas a pascales, ¿no? Acá coloco atmósfera a pascales, pero ¿qué es un pascal? Es equivalente también a newton sobre metros cuadrados, ¿sí? En este caso, atmósfera a newton sobre el metro al cuadrado, ¿no es cierto? Donde una atmósfera, hemos indicado, es igual a 1,013 por 10 elevado a la 5, en newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Pero además, realizamos otro factor de conversión, ¿no es cierto? Esta vez litro, vamos a llevar a metro cúbico, hablando de unidades de capacidad por volumen, ¿verdad? Pero sabemos que en un metro cúbico existe 1000 litros. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde notamos que se va a simplificar atmósfera con atmósfera? Se va a simplificar litro con litro, ¿no? ¿Qué más se simplifica? Nada más, ¿verdad? Pero fíjense una cosa, en el numerador, las unidades. Acá tenemos newton sobre metro cuadrado, ¿verdad? Acá tenemos metro cúbico. Se puede simplificar también en este caso metro cuadrado, acá también con metro cuadrado, ¿verdad? Y nos va a quedar un metro, ¿sí? Se va a simplificar en este caso también con metro cuadrado. Ustedes notarán de que acá nos ha quedado metro nada más, ¿verdad? Y newton por metro es equivalente a ¿qué? Es el joule, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, acá, fíjense, surge este otro valor, la cual va a estar dada en unidades de joule sobre el mol grado Kelvin, ¿no? Si ustedes realizan esta operación, 0,082 por 1,013 por 10 a la 5, dividido entre 1000. Seguramente van a llegar al valor de 8,31. ¿De acuerdo? Vamos llegando entonces a ese valor. Entonces, este valor del 8,31 Joule sobre mol grado Kelvin también es bastante utilizado, les repito, en varios problemas. A ver, para que vayamos familiarizándonos con la ecuación de estado, veremos este ejemplo. Indicamos ejemplo, el cual voy a enunciar de la siguiente forma, donde indicamos calcular la presión en atmósferas, calcular, diremos, la presión indicaremos en atmósferas, diremos, en atmósferas, indicaremos al cual es sometido, al cual indicamos, es sometido, indicaremos, a ver, 0,06 moles de un gas, obviamente hablamos de un gas ideal, de un gas, diremos, cuyo volumen es, aquí indicamos, cuyo volumen, decimos, es, a ver, 4,6 litros. 4,6 litros, indicamos a 90 grados, diremos Celsius.
¿Se entiende el enunciado? Calcular la presión en atmósferas al cual es sometido 0,06 moles de un gas cuyo volumen es 4,6 litros a 90 grados Celsius. A ver, ¿cómo vamos desarrollando la solución de este ejemplo? Donde inicialmente ya tenemos datos que nos van a permitir aplicar luego la ecuación de estado, ¿verdad? Entonces acá colocamos la solución de este ejemplo. Para empezar, vamos a tomar en cuenta la ecuación de estado, donde sabemos presión por volumen es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Pero ahora, ¿qué buscamos hallar en base a esta ecuación? Obviamente la presión, ¿verdad? Nos pide que calculemos la presión. Y la presión va a ser igual despejando a número de moles, constante R, temperatura, dividido entre el volumen. Esa es la fórmula. ¿Sí? Bueno, llamaremos otra vez ecuación 1, fórmula 1, como ustedes quieran. ¿No es cierto? Pero también hacemos notar de que en este caso la temperatura, ¿no?, la cual está 90 grados, en este caso Celsius, nuevamente vamos a tener que sumar 273 y obtener este resultado en grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces, haciendo esta operación, ¿no?, llevando 90 grados a grados Kelvin, vamos a tener 363, ¿verdad? Hablamos de 363 grados, en este caso, Kelvin. Por otro lado, sabemos que el volumen es 4.6 litros, ¿no es cierto? Luego también otra información que tenemos en este caso va a ser la constante R, ¿no? Antes, N, número de moles, estamos hablando de 0,06 moles. Ahora sí, la constante R. ¿Cuál valor vamos a utilizar de las tres que les he indicado? ¿El 0,082, el 62.4 o el 8,81? Obviamente el 0,082, ¿no? Porque, fíjense, la unidad en la cual pensamos precisamente calcular está precisamente en esta constante R dado con el 0,082. Entonces vamos a utilizar en este caso el 0,082, ¿no es cierto?, atmósfera por litro dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos preparado ya, diremos, los datos para reemplazar, entonces acudimos directamente a la ecuación 1, donde la presión que vamos a calcular es, bueno, está dado por N. N número de moles, 0,06 moles, ¿verdad? La constante R, a ver, lo haré más bien en la parte de abajo para que se pueda notar bien. Acá más bien, ¿no es cierto? La presión, ¿no? N les decía 0,06 moles, ¿no? La constante R en este caso estoy acudiendo a la ecuación 1, es 0,082, pero está en atmósfera por litro sobre el mol grado Kelvin. Además multiplicada por la temperatura, cuyo valor obtenido es 363 grados Kelvin. Y dividido entre el volumen, pero ese volumen nos indica que es 4,6 litros.
Ahora sí, ya podemos calcular este resultado en unidades de atmósferas, ¿verdad? Acá notamos de que en las unidades, fíjense, de que se va a simplificar moles con moles, ¿no es cierto? Grado Kelvin con grado Kelvin, pero también se va a simplificar, como ustedes notarán, litro con litro, ¿sí? Por tanto, este resultado vamos a tener en atmósferas, tal como nos pide el problema, ¿sí? Y haciendo operaciones, ustedes también pueden realizar esta operación. El resultado da 0,388. ¿De ese valor? Ustedes también vayan haciendo. Está correcto, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá lo único que nos ha simplificado en las unidades precisamente es atmósferas. Y precisamente el resultado nos da en atmósferas. ¿De acuerdo? Bien, a ver, veamos este otro ejemplo. Aplicando la ecuación de estado, donde vamos a enunciar de la siguiente forma. Un gas se encuentra, diremos, un gas indicaremos se encuentra, digamos, ¿no? O se halla, como ustedes quieran. Bueno, se encuentra, diremos. A ver. A 18 grados Celsius, a 18 grados indicaremos Celsius. Además, 750 milímetros de mercurio, 750 milímetros de mercurio, estamos dando los datos iniciales, mercurio, y 0,05, diremos, pies cúbicos, indicamos, obviamente, de volumen, ¿no? La pregunta es, calcular el número de moles. Calcular, indicaremos el número, indicamos, de moles. ¿Sí? A ver, analizamos este nuevo ejemplo. Y queremos calcular en esta ocasión el número de moles. A ver, calcular, acá completamos el número de moles. Bien, entonces, haciendo nuevamente la solución en este problema, nuevamente vamos a acudir a la ecuación de estado, donde decimos de presión por volumen, esto es igual al número de moles, la constante R, multiplicada por la temperatura. Ahora bien, en este caso queremos calcular el número de moles. Despejamos la N, y esto va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Esa es la fórmula. ¿Sí? Ahora bien, pero, a ver, vamos a transformar en este caso, antes de hacer el reemplazo correspondiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, pies cúbicos, ¿sí? Pies cúbicos llevaremos en este caso a litros, para aplicar una de las constantes que ya conocemos, ¿no es cierto? Pero en esa constante tiene que estar necesariamente milímetros de mercurio, para simplificar. ¿No es cierto? Decíamos entonces, pero acá indicamos, a ver, nuevamente la temperatura, ¿no? Entonces la temperatura, acá nos indica inicialmente que es 18 y sabemos que sumando 273 vamos a tener este resultado ya en grados Kelvin. ¿No es cierto? Entonces realizamos esta suma y el resultado nos va a dar 291 precisamente grados Kelvin. ¿De acuerdo? Bien.
Ahora, les decía, ya tenemos la presión, a ver, el volumen, ¿sí? El volumen nos indica que 0,05 pies cúbicos, pie cúbico, ¿sí? Pero como en la constante R está la unidad de litros, entonces necesariamente convertiremos a litro esta cantidad de 0,05 pies cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, realizando factores de conversión, nuevamente acá colocamos la equivalencia entre pie y centímetro, ¿no? Y sabemos que un pie es equivalente a 30,48 centímetros. Entonces, elevando al cubo numerador y también denominador, vamos a poder eliminar completamente ya el pie cúbico. Pero además, otro factor de conversión, acá colocamos esta vez centímetro cúbico y colocamos litro. Sabemos que en un litro existe 1000 centímetros cúbicos. Y por lo tanto, acá se va a eliminar, ¿no es cierto? Pie cúbico se va con pie cúbico, centímetro cúbico con centímetro cúbico. Y vamos a hallar este valor ahora en unidades precisamente de litros. ¿Cuánto da ese valor? Realizamos esta operación. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 1,41 litros. ¿Está bien ese valor calculado? Ustedes también pueden ir haciendo, ¿no? Ahora sí, una vez entonces hallado este valor del volumen en litros, ¿no es cierto? Pero además diremos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la constante que vamos a utilizar? Además, en este caso, indicamos R. Obviamente, acá fíjense, la constante R va a estar definida con 62,4 milímetros de mercurio por litro, ¿verdad? Dividido entre el mol grado Kelvin, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos a reemplazar en esta ecuación ya despejada, ¿no? Decimos entonces, por tanto decimos, el número de moles, acá va a ser igual. Presión, pero presión, fíjense, en los datos que tenemos es 750 milímetros de mercurio, ¿verdad? Volumen, el volumen, acá acabamos de calcular en litros, ¿no es cierto? Es 1,41 litros. Y vamos a dividir, en este caso, entre la constante R. Y esa constante R, bueno, estamos tomando en cuenta el 62,4 unidades de milímetros de mercurio, ¿no? Por litro, ¿no es cierto? Entre el mol grado Kelvin, ¿no? Y además multiplicado, en este caso, por la temperatura. ¿Y esa temperatura dónde estamos? Acá está, 291 grados Kelvin, ¿no? Y ya que ustedes notarán de que, bueno, se van a simplificar milímetros de mercurio con milímetros de mercurio, se simplifica litro con litro y también se simplifica grados Kelvin con grados Kelvin, ¿sí? Y haciendo extremos y medios, fíjense, mol va a subir al numerador, ¿no es cierto? De tal forma que este resultado vamos a tener en moles, ¿sí? Ahora hagan esa operación, 62,4 por 291, ¿sí? Guarden en la memoria, en el numerador 750 por 1,41 y dividan entre el resultado que han obtenido de la operación que se realizó en este caso en el denominador. ¿Qué tal? ¿Cuánto es ese valor? Vayan haciendo las operaciones. No sé si están de acuerdo conmigo, yo obtengo 0,058 kilomoles. ¿Está claro?
Entonces también vayan analizando de esta forma este problema, ¿no es cierto?, basado, les repito, en la ecuación de estado. A ver, veamos un ejemplo más. Con el fin de familiarizarnos con esta ecuación y también con la constante R, aplicando sus diferentes valores. A ver, acá nuevamente coloco ejemplo. A ver, este ejemplo voy a enunciar de la siguiente forma, donde les indico un gas ideal, un gas, digamos, ideal, digamos, ocupa un volumen de, a ver, 0,216 metros cúbicos. Esta vez hablaremos de unidades de metros cúbicos. A 20 grados Celsius, hablando de la temperatura. Y a una presión, diremos, y a una presión indicaremos, a ver, ¿cuánto calculamos esta presión? A una presión indicaremos de 9 kilopascales. Vayan entendiendo el enunciado. Las preguntas son, esta vez vamos a plantearnos dos preguntas. Inciso A, por ejemplo, decir, hallar el número de moles, hallar indicaremos el número de moles, decimos, en el recipiente. Indicaremos en el recipiente, ¿no? Nos planteamos una pregunta B. Decimos, hallar el número de moléculas, hallar indicaremos el número de moléculas. De moléculas indicaremos, sabiendo que el número de Avogadro, digamos, que el número de Avogadro, este número ya lo conocemos, ¿verdad? Número, decimos, de Avogadro, ¿no es cierto?, es 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Pero moléculas por mol, o sea, moléculas en este caso por mol. Eso quiere decir de que en una molécula existe 6,023 por 10 a la 23, en este caso hablamos de moléculas. ¿Está claro? Bien, a ver, haciendo la solución de este, de este problema. Vamos a partir de la ecuación de estado, ¿no es cierto? Acá nuevamente indicamos de la ecuación de estado. Bueno, de la ecuación decimos de estado. Y la ecuación de estado nos indica que, a ver, una vez más, presión por volumen, esto es igual al número de moles, la constante R multiplicada por la temperatura. Ahora, lo que buscamos es número de moles, ¿no? Despejamos en este caso N, es decir, que esto va a ser igual a presión por volumen dividido entre la constante R multiplicada por la temperatura. Hablamos ecuación 1, ¿no? Para reemplazar luego rápidamente.
Por tanto, iremos ordenando los datos para reemplazar ya directamente en esta formulita, ¿sí? El cual, a ver, indicamos de la siguiente manera, ¿no es cierto? La idea es de que, fíjense, para tener las medidas más bien del volumen, es como si en este recipiente que tiene una forma cúbica, algo así más o menos, ¿no es cierto? Está confinado, en este caso, este gas, ¿no? Y para obtener el volumen de 0,216 metros cúbicos, fíjense, este lado vale 0,6 metros, este lado también vale 0,6 metros, ¿no? Y también este lado de acá vale 0,6 metros. Ahora, si ustedes multiplican 0,6 por 0,6 por 0,6, vamos a obtener el valor de 0,216 precisamente metros cúbicos, ¿no es cierto? Entonces, acá indicamos, pero, fíjense, en este caso, el volumen, ¿no? El volumen que tenemos es precisamente, acá les reitero, 0,6 metros por 0,6 metros por 0,6 metros. Y de esa manera se tiene un volumen de 0,216 metros cúbicos. Entonces, lo cual quiere decir de que está confinado en todo este volumen, precisamente el gas al cual nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con la presión? La presión en este caso nos indica que es 9 kilopascales, ¿no? Pero 9 kilopascales también es equivalente a decir 9000, ¿no es cierto? En este caso pascales, ¿verdad? ¿No? Pero a la vez, también 9000 pascales es lo mismo decir, ¿no es cierto? 9000 en este caso, hablamos de Newton sobre el metro cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Y la temperatura que en este caso nos da como información 20 grados Celsius. Pero 20 grados Celsius en la escala Kelvin es equivalente a 293 grados Kelvin, ¿no? O sea, sumando directamente 273. Ahora bien, lo más importante, R. ¿Cuál R vamos a, en este caso, utilizar? Obviamente, fíjense, en este caso vamos a utilizar, ¿no es cierto?, nuestro valor de R, el que está con joules, ¿no? O sea, el 8,31, en este caso, joule, mol, grado, en este caso, Kelvin. ¿Sí? Pero alguien me dirá, ¿pero por qué está utilizando el joule en este caso? Porque la presión, esta vez, fíjense, ya está en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? No está en atmósferas, tampoco está en milímetros de mercurio. ¿No es cierto? Por lo tanto, una vez que ya tenemos preparado estos datos, entonces decimos en 1, ¿sí? En 1. Es decir, en esta, está bien, en esta relación. El número de moles va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la presión. Pero esta presión, fíjense, es 9000 newton sobre metro cuadrado. ¿No es cierto? Multiplicado por el volumen. Pero ese volumen acá ya lo conocemos, 0,216 metros cúbicos. Vamos a dividir entre la constante R. La constante R, esta vez estamos tomando 8,31, pero en joule, ¿no es cierto? Mol, grado, grado Kelvin. Y multiplicamos por la temperatura. Y esa temperatura en grados Kelvin es 293 grados Kelvin. ¿Sí? Acá vamos a simplificar, ustedes notarán, se va a simplificar grados Kelvin, ¿qué más? Fíjense una cosa, metro cuadrado simplifica con un metro cuadrado de acá, ¿verdad? ¿Sí? Nos queda metro nada más. Newton por metro es joule, ¿sí? Y ese joule se simplifica con el joule acá del denominador. Por lo tanto, también se va a simplificar Newton y metro. Lo único que no se ha simplificado es el mol, ¿verdad? Y precisamente el resultado, ¿no es cierto?, que buscamos va a estar
dado en unidades, en este caso, de moles. ¿Sí? ¿Cuánto es ese valor, por favor? ¿Pueden calcular? No sé si están de acuerdo conmigo. 0,798 moles. ¿Está claro? Bien. Entonces, de esa manera respondemos al inciso A. ¿No es cierto? Para calcular el número de moles. ¿Sí? De esa manera hemos analizado para el inciso, en este caso A. Ahora bien, el inciso B, en este caso, nos pide que hallemos el número de moléculas. ¿No es cierto? Ahora, para hallar el número de moléculas, indicaremos de moléculas, vamos a acudir a una formulita, también tomando en cuenta el número de Avogadro. ¿No es cierto? Entonces, el número de moléculas está dado por el número de moles multiplicado por el número de Avogadro, precisamente. ¿Sí? Donde decimos en este caso la n sub 0 que estamos anotando es el número de Avogadro. Número, decimos, de Avogadro. ¿Sí? Cuyo valor ya lo conocemos. Entonces, por tanto, fíjense, por tanto decimos, el número de moléculas va a ser igual a ¿qué? N más A, ya lo hemos calculado. 0,798 moles. ¿Está bien? Multiplicado por el número de Avogadro, es equivalente a 6,023 por 10 a la 23, ¿no es cierto? Pero en moléculas sobre mol. ¿Está correcto? Moléculas sobre mol, ¿no? Bueno, voy a notar esta línea. Ahora ustedes notarán de que se va a simplificar el mol con el mol. ¿Sí? Y este resultado va a estar dada en unidades de moléculas, ¿verdad? ¿No es cierto? Acá nos va a dar moléculas. ¿Qué tal? ¿Cuántas moléculas? A ver, hacemos operación. Va a dar un número grande, ¿verdad? No sé si están de acuerdo conmigo. 4,806 por 10 elevado a la 23 moléculas. ¿Está correcto? Entonces, de esa forma podemos hallar también el número de moléculas tomando en cuenta el número de moles. Bien, jóvenes, de esta manera entonces hemos visto las principales leyes de los gases ideales. La próxima semana o la próxima clase vamos a entrar ya directamente a la energía cinética de los gases, ¿no es cierto? Además de ello vamos a ver también la velocidad media o velocidad promedio de las moléculas, en este caso de un gas. Y de aquí a 2 semanas, jóvenes, van a estar dando ya el segundo parcial, ¿no es cierto? Ya tenemos material precisamente para este examen, ¿sí? Bueno, por ahora, jóvenes, eso es todo. Nos veremos la próxima clase. Gracias.